en el 10:47. Nazarenos. Ahora van a ver, en el 47 tenemos nazarenos y en los manuscritos antiguos tenemos nazoreos. Y vale la pena pues recalcar esto acá. En griego en ese verso aparece nazarenos. ¿De acuerdo? Nazarenos. Y lo han traducido como nazareno. ¿Qué es nazareno? Se supone que es el gentilicio de Nazaret, pero ni siquiera en español casa eso, porque si es Nazaret sería nazaretano, ¿de acuerdo? O nazaretino. Yo le pregunté a mi amigo Marcos Canis en Grecia, que él es griego nativo, y le dije, Marcos, ¿cuál sería el gentilicio de esta ciudad? Y le escribí la ciudad de Nazaret, y me dijo, es difícil, déjame y pienso bien. Y me dijo, bueno, lo que yo veo es que debería decirse nazaretinos. ¿Ya? Él como griego, espontáneamente. Me dijo, debería decirse nazaretinos. Nazaretino, dice él en griego. En español pudiera decirse nazaretino o nazaretano. Pero resulta que en los manuscritos griegos más antiguos no sale esta expresión ni sale esta, sino sale algo muy enigmático, que es nazoreos. Se dice nazoreos. Fíjense ustedes, ¿qué es nazoreos? Ya se aparta demasiado de la ciudad de Nazaret. ¿Me explico? Se aparta demasiado. Porque la ciudad como tal se escribe así. Nazaret. Hay algunos que de pronto escriben con terminado en Tate, Nazaret. Vamos a buscarlo aquí en Mateo, por ejemplo, en el capítulo 2, donde se menciona por primera vez la ciudad de Nazaret. Donde dice, en el texto de texto aparece nazoreos. Nazoreos. Sí. Exactamente. En otra acá aparecen nazarinos. Es correcto. Miren, aquí en el 2:23, por ejemplo, se escribe así, Nazaret, como en esta parte. Nazaret, miren, Nazaret. Entonces es muy extraño que salga una O de allí y se pierda esta T, y mejor dicho, cambia la palabra totalmente. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Sí? Vamos a acercarlo un poco aquí con la cámara para que lo vean también los que vayan a ver el vídeo. Entonces tenemos la ciudad de Nazaret, se escribe así en griego. El gentilicio normal debería ser nazaretinos. Aparece a veces nazarenos o nazarinos, pero resulta que en los textos más antiguos salen nazoreos. Ya dista mucho de ser el gentilicio de Nazaret. Entonces la pregunta o la teoría que vamos a manejar es que si bien nazarinos es aceptado o es aceptable como un gentilicio para el habitante de Nazaret, hay que distinguirlo cuando aparezca la palabra nazoreos. Aquí tendríamos nazarinos, y acá nazoreos. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Resulta que, como se dan cuenta, esta terminación os es típica del griego, ¿verdad? Como cuando acá los gentilicios, digamos, como en ano, como venezolano, como colombiano, paraguayo, boliviano, etc. Entonces, esta terminación os es así en griego. Entonces ya nos quedaríamos con nazore, porque el os ya es cosa aparte de aquí. Entonces aquí nos quedaríamos con nazore. Es muy curioso que una ciudad bíblica que se llama Bozra, miren cómo se escribe Bozra, Se menciona en Isaías. sale en Isaías, Bozra,
en hebreo se escribe así, Botzra, igual en 2 sílabas, y en griego pasó como basora. Basora, 3 sílabas, basora, basora. ¿Qué estamos observando? Que entre las TZ y la R se introdujo una O, ¿cierto? Porque ahí teníamos la S en lugar de la TZ, una S. Pero el griego le quedaba muy difícil decir botzra. Digo, no, pon basora. Basora. Le agregó una O, donde no existe una O en hebreo allí, botzra. En hebreo no dice batzora, sino botzra. ¿A dónde voy? Si partimos las 3 sílabas griegas sacando el os, porque eso no se mete, tendríamos en griego 3 sílabas. Na-so, voy a poner la pronunciación mejor. Na-so-re. ¿Cierto? Pero si sabemos que la O está sobrando, partimos 2 sílabas en hebreo, sería Natz, Natzre. ¿Me explico? Natzer. Porque esta E la podemos suprimir, sería Natzer. Y Natzer no es más que Netzer. ¿Ya? Naxer no es más que Nexer. Netzer. Natzer es Netzer. Y estaríamos hablando de Isaías capítulo 11, aquí el renuevo, el retoño. ¿Se acuerdan del injerto? Que hablamos de esa haftará, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, en el último día de Pesach. Fue una parasha. Correcto, hicimos una haftará sobre eso, un Shabbat. Netzer es uno de los nombres de Mashiach en la Torah, en los profetas. Entonces hay que aclarar que cuando se dice nazoreos en griego, se tiene en mente el Netzer hebreo. Cuando se diga nazarinos, sí se está pensando probablemente en el gentilicio de Nazaret. ¿Está claro eso? ¿Está súper claro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Pero nazareo es de griego, ¿cierto? nazoreos es griego, sí. Esa Pero palabra ese sale. Netzer es lo mismo. Pero la palabra Nazaret, la ciudad es Basora. No. Esto fue un ejemplo apenas. El gentilicio de Nazaret es nazarinos, o sea, es admisible. Porque la ciudad se llama Nazaret. Nazaret. Vamos a ponerlo así. Entonces el gentilicio sería nazarinos, porque lo correcto sería nazaretinos. Pero bueno, es posible que se pierda la T. Pero aquí, como el cambio es más drástico, y lo interesante de todo esto es lo siguiente. Cuando ustedes comparan los 3 evangelios que reportan el título que le pusieron a Jesús en el madero, en los 3 evangelios salen distintos. ¿Sí se han fijado? Claro. Bueno, busquen los 3 evangelios, el letrero que le ponen a Jesús, y son diferentes. Vamos a revisarlos ahora. Vamos a leer el primero en Juan, que es el más largo. En Juan es el más largo el que sale. Vamos a buscarlo. Inri. Ahora lo vemos, sí. Miren, en Juan 19:19. Vamos a revisarlo. Juan 19:19. Dice, Jesús o nazoreos. Basilion ton Judeon o Basilion ton Judeon. ¿De acuerdo? Jesús o Yehoshua el Nazoreo, el Nazore, el Natzer. El Natzer. ¿Ah? Jesús el Natzer, el rey de los judíos. ¿Saben que esto es importantísimo que lo diga? Jesús el Natzer, el rey de los judíos.
porque resulta que esto nada más y nada menos es el Targum arameo de Isaías 11. Porque resulta que en Isaías 11, donde dice saldrá el Netzer, en arameo dice el Mashiach. ¿Ya? Increíble. En Isaías 11, en arameo. ¿Ya? En arameo dice, y saldrá una vara del tronco de Yishai y un Netzer fructificará de sus raíces, exactamente. Entonces, donde dice Joter, que es vara, dice rey. Y cuando dice Netzer, dice Mashiach. ¿Ya? Interesante. Entonces, ahora comparemos, por ejemplo, ¿quién lee Mateo 27, 32? Vamos a buscarlo más exactamente, de manera más directa. 27:37. Mateo 27:37. ¿Quién lo lee? Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Mire, este es Jesús, el Rey de los judíos. Solamente. Nada más. Ahí que dice, pusieron sobre qué? Su causa. Sí, Su cabeza, su causa escrita. sí. Ahora leamos Marcos 15. Marcos 15, versículo 26. ¿Qué dice? Y el título escrito de su causa era: El Rey de los judíos. Cortico. Cortitico nada más. El Rey de los judíos. Esto es Marcos. Esto es Mateo. Esto es Juan. ¿Qué dice Lucas? Lucas 23. Bien, lo importante que es leer comparativamente los evangelios, para que después no venga alguien a decir, que se contradicen. Mire, dice 23:38. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y romanas y hebraicas: Este es el Rey de los judíos. Ok, bien. Aquí es súper cortito. Esta es la de las Américas. En Lucas 23:38. 38 y 26. 38. Dice, había también una inscripción sobre él que decía: Este es el Rey de los judíos. Ok. Solamente. Ok. Sí, vamos, aquí en el texto griego de todas maneras sí se especifica que estaba en 3 idiomas. ¿Ya? Vamos a leerlo. No, esta es la Miren, el 23:38. De Pero sí, efectivamente, según este texto, no sale esa expresión de los 3 idiomas. ¿De acuerdo? Según el texto de base. Pero cuando se busca el aparato crítico, códices como el sinaítico, el de la familia occidental, sí menciona que habla los 3 idiomas. ¿De acuerdo? Griego, romano y arameo. ¿De acuerdo? Muy bien, mire. Estamos comparando y esto nos permite entender algo que hay que tenerlo muy en cuenta. No es que los escritores se estén contradiciendo, ni que el uno diga una cosa y el otro dice otra cosa. Son énfasis distintos dependiendo de la audiencia. ¿Me explico? Por ejemplo, Marco, que es el más breve, y por eso es que estamos estudiando Marco, el más breve, y como era entre judíos, netamente para judíos, dice solamente el Rey de los judíos. Nada más. ¿Por qué? Porque eso implicaba ser el título de Mashiach, el Rey de los judíos. Luego que vemos que el que le sigue a continuación es Mateo, que dice: Este es Jesús, el Rey de los judíos. O bueno, no sé si de pronto Lucas. Este es el Rey de los judíos. Luego Mateo: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y viene Juan y lo alarga todavía más. ¿Qué estamos viendo? Una explicación. ¿Me explico? Estamos viendo una explicación. Juan es el más largo y dice: Jesús el Netzer, el Rey de los judíos. ¿Está claro? ¿Qué es esto? Un sinónimo de lo que viene a continuación. Esto es un sinónimo.
no son dos cosas distintas. Yehoshua el Netzer, es decir, Mashiach, el rey de los judíos, es sinónimo. ¿Ya? No es para que alguien venga a decir, pero mira que Juan dice una cosa y acá dice otra y le faltó, se comieron, no se ponen de acuerdo. No, es cuestión de explicación, de estilo literario para dejar claro dependiendo a la audiencia. ¿Por qué? Es sabido e importante que el Evangelio según Yohanan fue dirigido específicamente a las élites religiosas de Israel. Eso solo lo podían entender ellos, los escribas, los fariseos. El común de la gente muy difícil podía llegar a haber entendido el Evangelio de Juan. Escrito en arameo. Claro, un texto de arameo híbrido, me explico. ¿Por qué? Porque tenía todo este tipo de tecnicismos. ¿Ya? Este tipo de tecnicismo, el que leía ese letrero sabía que era lo mismo, o si lo escribió así, está haciendo un énfasis, está conectando dos conceptos que eran perfectamente inteligibles, intercambiables. El Netzer definitivamente no era otra cosa que el rey de los judíos. Y repito que así ya venía en tradición oral en arameo, en Targum de Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, dice así. En vez de Netzer, dice Mashiach, Mashiach en arameo. Y menciona rey. ¿Ya? Fíjense qué curioso. Entonces lo que está haciendo aquí es que el título original pudo haber sido solamente este, el rey de los judíos, que coincide con Marcos, que es la más breve, que coincide con Lucas, que es con, ¿ya? Y con Mateo, miren, el rey de los judíos. Todos dicen eso. Lo que está haciendo cada autor en particular es ponerle una explicación o para evitar cualquier ambigüedad o para dar un poco más de información de quién están hablando. Porque aquí estos autores solamente, por ejemplo, Mateo especifica el nombre, cosa que no hace ni Marcos ni Lucas. Y Juan también. Pero Y Juan y Mateo, Juan le coloca Jesús el Nazareno. Jesús el rey de los judíos. Está Que lo que le coloca especificando. es, este es el rey de los judíos. Es O correcto. sea, cada uno le va ampliando. Cada uno le va ampliando y le va especificando información. El título Cada original uno va siendo más explícito. es correcto. El título original probablemente fue este. Ya, el rey de los judíos. Es la versión más breve. Pero no podemos descartar que haya sido este, que es el más teológico. Juan está al pie de la cruz. Claro, eso es lo que vamos a simplemente tener que sortear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hombre, como es tradición oral, bastaba decir una frase para tú acordarte del resto. ¿Me explico? El rey de los judíos, ya tú sabías. El Netzer. Netzer de Isaías. Claro, el Netzer de Isaías. Entonces Juan lo que hace es no dejarlo tan obvio, o sea, no dejar tan implícito, sino que lo hace obvio, más bien. ¿Ya? No lo deja tan implícito, sino que lo hace obvio. Está diciendo, este es el Netzer del que hablaba el profeta, este es el rey de los judíos. Ser un poco más pedagógico. ¿Ya? Piensen ustedes. Quitaron una coma para que fuese toda una frase y no es así. Claro, exactamente. También se Lo podría que- decir solamente Jesús el Netzer y todos entendieron que significaba el rey. Es correcto. También podían decirlo. ¿Ya? Con solo decir Yehoshua el Netzer, ya. Claro, se entendía. por el Targum-arameo, Exactamente. ¿Verdad? Fíjense qué curioso esto. Entonces, la mayoría del mundo entiende que Nazoreo, Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Y no ha faltado quien se imagine que Nazareno es el pelo largo. ¿Ya? Y lo confunden con Nazareo. Nazareo es el que hacía el voto de Nazir, que se dejaba crecer el pelo como Sansón. ¿Verdad? Eso es Nazir. Y en español dice Nazareo. Una cosa es Nazareo y otra es Nazareno o Nazaretino. Y otra cosa es Nazore o Natzer, que es Netzer. ¿Ya? Que es aquella promesa que había dado Dios en Isaías, iba a injertar un Netzer para que fructificara y diera buen fruto. ¿Está claro eso? Fíjense qué hermoso esto, ¿verdad?
Eso aparece en la literatura aramea. Sí, el Tardún arameo de Isaías. Muy bien.